Bienvenidos al Diplomado en Prevención de Riesgos Laborales. Estudiaremos la clasificación de los factores de riesgo. Vamos a mencionar que los factores de riesgo son aquellos factores que existen en todos los lugares de trabajo. Y estos factores pues inciden en la accidentabilidad del trabajo o en el desarrollo de enfermedades profesionales. La clasificación que vamos a utilizar está en función de la salud e la integridad física de los trabajadores, así como de la contaminación del ambiente de trabajo. La clasificación de los factores de riesgo son microclima o ambiente de trabajo, contaminantes físicos, químicos y biológicos, insalubridad, ambiente insuficiente, sobrecarga física, psicosocial, disergonómico, psicosociales, sobrecarga psíquica y inseguridad, que tiene que ver con la parte mecánica, físico-química, procedimientos, instalaciones, orden y aseo. El ambiente de trabajo o microclima son aquellas condiciones que existen y coexisten en los puestos de trabajo, en donde su exceso puede producir alteraciones en la salud y a la vez un bajo rendimiento de las personas. Entre estas podemos mencionar las temperaturas extremas. Las temperaturas o muy frías o muy calientes por sí mismas pueden producir daños en las personas. Muy calientes pueden producir choques de calor, deshidratación, finalmente hasta podrían provocar problemas a nivel de riñones. Pero muy frías pueden producir la parte del enfriamiento del cuerpo, llegando pues también a poder congelarse, ¿verdad?, el torrente sanguíneo y por ende poder padecer algún tipo de lesión por esa causa. Los niveles de luz natural inadecuados también producen problemas, ¿verdad?, para la salud. ¿Por qué? O mucha luz o poca luz dan problemas. Tiene que ser la iluminación adecuada de acuerdo a las normas y de acuerdo a las actividades que se realizan en esos puestos de trabajo. La aireación natural deficiente es un problema que podemos encontrar en muchas plantas industriales, dado que se cuenta con un tipo de inyectores extractores, pero a veces no son suficientes, lo que produce pues un problema de calentamiento adentro de la planta. También pues produce deshidratación y también va a producir o enfermedades o puede producir pues también bajo rendimiento y el disconfort para el trabajador. El tema de la humedad relativa y las lluvias es otro tema importante dentro de las naves industriales, en el cual pues la humedad relativa puede ser de beneficio para unos tipos de industrias y sectores económicos, puede ser negativo para otros sectores, como por ejemplo la industria del papel, en donde la humedad relativa puede causar problemas dentro de la planta, inclusive lluvias internas dentro de la nave industrial. Y eso pues a la vez puede tener consecuencias de accidentabilidad para el trabajador. El tema de la electricidad atmosférica, otro tema de mucho cuidado dentro de las plantas, porque estas pueden producir choques eléctricos y a la vez puede producir pues incendios, especialmente en aquellas plantas donde hay atmósferas explosivas, donde hay solventes, donde hay contaminantes en el ambiente que son inflamables. Y por último, podemos hablar de las presiones barométricas. Ya todos sabemos el cambio de presión que hay cuando estamos en lo alto como cuando estamos a nivel del mar o cuando vamos desplazándonos de un nivel más bajo a un más alto o viceversa. Igual, esas condiciones pueden afectar no a todas las personas, pero sí algunas personas pueden tener problemas con el cambio de las presiones. Los contaminantes del ambiente son todos los fenómenos de naturaleza física, descartados todos los mecánicos. Estos se presentan durante la jornada de trabajo y pueden producir enfermedades y lesiones orgánicas. Entre los contaminantes
estamos hablando de los riesgos físicos, tenemos el ruido. Ya sabemos que a cierto nivel de la ley, ¿verdad? 85 decibeles, tenemos que realizar estudios y brindar la protección adecuada para bajar y atenuar el nivel de ruido dentro de las plantas. El tema de las vibraciones, que ya vemos lo que puede producir a las personas que trabajan con equipo, por ejemplo, martillos, rotomartillos, compactadoras, entre otros, ¿verdad? Que pues por mantener la presión en las manos puede tener el síndrome de la mano muerta, ¿verdad? Por falta de circulación. Tareas que tenemos que prestarle especial cuidado y establecer las rotaciones respectivas y los descansos respectivos para que la gente no padezca esas lesiones, ¿verdad? De su cuerpo. El tema de las radiaciones ionizantes, aquellos que generan eh, rayos alfa, beta, rayos X o rayos gamma o neutrones, ¿no? Que tienen pues ciertas características, como podemos ver en la grafiquita. Los rayos alfa son esas radiaciones que tienen una característica que sus moléculas son grandes, por lo tanto son pesadas y su desplazamiento pues no recorre grandes distancias, recorre distancias cortas y tiene una característica que puede ser detenida con una película de papel. Pero las radiaciones del tipo beta, que recorren el aire a una distancia un poco mayor, aproximadamente 1 metro, no son detenidas por una película de papel, sino que ya requerirá de madera o una hoja delgada de metal para retener esos rayos y que no impacten, digamos, contra la integridad física de las personas. Luego tenemos las radiaciones gamma. Estas sí recorren cientos de metros en el aire y ya para esto pues se requiere para retenerla ya de paredes gruesas de hormigón armado, ¿verdad? Con cemento o paredes de plomo. Y así pues podemos tener también los rayos ultravioleta, ¿verdad? Que son radiaciones no ionizantes, los infrarrojos, los microondas, las ondas de radar o radiofrecuencia, ¿verdad? Que para todos nosotros pues el tema de las microondas, de los infrarrojos, el tema de los ultravioleta y los radios de radar se han vuelto un tema muy importante hoy en esta pandemia. Entre los contaminantes del ambiente podemos encontrar también los riesgos químicos. Entre los riesgos químicos podemos encontrar los químicos sólidos, los químicos líquidos, los gases y vapores, los aerosoles, los polvos, los humos, los rocíos y las neblinas. Podemos encontrar los químicos en las distintas presentaciones. Y igual van a llenar pues el ambiente de trabajo y si no se tienen las medidas tanto de ingeniería o no se tienen las medidas de los equipos de protección personal y no se toman tampoco medidas administrativas, estos pueden llegar a impactar a la salud de los trabajadores. También tenemos los riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos, algunos creen que no existen en las empresas y sí existen, porque estamos hablando de organismos microscópicos. Hoy en día tenemos un reto y una lucha continua para tratar de parar al virus, ¿verdad? Un virus que está pues atacando a las personas e inclusive le está quitando la vida. Pero ahí tenemos las bacterias, virus, hongos y parásitos. Tenemos los organismos macroscópicos, ahí están todos los ácaros, los piojos, los antrópodos como las garrapatas, el tema de los desechos orgánicos, los vectores, ya sea de zancudos, cucarachas, roedores, animales venenosos, vegetales tóxicos o irritantes, los cuales podemos tener dentro del área de trabajo. Y igual tenemos que tener pues un respectivo control para evitar que esto dañen la salud y la integridad pues, de los trabajadores. El factor de insalubridad locativa ambiental, que establece también un requerimiento en la ley, podemos ver que es un factor de riesgo que se caracteriza por ser fuente de molestias o de posibles enfermedades, debido pues, a un deficiente servicio o a la falta de un servicio adecuado para realizar los desalojos, de manera tal de mantener una sanidad locativa en la empresa. De ahí podemos ver que
La falta de un sistema apropiado de desalojo y manejo de los desechos dentro de una organización nos puede generar problemas con los olores desagradables, especialmente cuando se manejan materiales de tipo orgánico y que se puede llegar a un proceso de descomposición en un tiempo corto. Tenemos el tema de los desechos acumulados, el desorden. Eso también genera, ¿verdad?, la llegada de otros elementos, ¿verdad?, como son las cucarachas, los roedores y otros vectores que también pues pueden venir a incidir en la salud de los trabajadores. Tenemos el tema de los productos en mal estado. Muchas de las industrias hay procesos en los cuales los lotes son rechazados y mientras tanto son retenidos. Y si estos lotes son productos que tienen que ver con material orgánico y que tienen fecha de caducidad, y esta fecha de caducidad se llega y no tiene una resolución, prácticamente esos embarques se vuelven un problema al interior de la planta porque vamos a tener un foco de infección al interior y van a empezar a tener pues el tema de los malos olores, el tema también de acumulamiento de desechos, ¿no?, que tienen un corto periodo de vida. El tema de la falta o mal estado de los servicios sanitarios. Por el tema de cultural nuestro, por ejemplo, es un problema. Aunque las empresas hacen un trabajo grande para mejorar las instalaciones en cuanto a infraestructura, para mantenerlas limpias y adecuadas, muchas veces el mal uso que hace el usuario, pues echa a perder todo el esfuerzo que se realiza por mantener un lugar adecuado para eh, hacer pues estas necesidades. El tema de suministros de agua, desprotegidos, es otro tema. La ley establece que todos los lugares deben contar con agua suficiente para sus procesos, pero también para las áreas básicas, ¿no? Y el agua que se bebe debe de ser potable y se debe de garantizar a través de análisis, ¿verdad?, bacteriológicos, físico-químicos, que garanticen que el agua cumple las especificaciones técnicas para ser consumida por personas. Por último, podemos hablar de los elementos de aseo inexistentes. Podemos encontrar que hay instalaciones en donde se nota la falta del aseo y de la limpieza, se falta, se nota la falta de responsabilidad de las personas que habitan en el lugar o que trabajan en dicho lugar, manteniendo los lugares pues acumulados con muchos desechos, que también se vuelven nocivos para la salud de los trabajadores porque atraen vectores. El factor de sobrecarga física, vamos a ver que son todos aquellos factores que establecen el riesgo que causan en el trabajador importante fatiga muscular y además pues desencadenan o agravan ciertas patologías que estas personas podrían ya tener o sufrir en el sentido de crear más problemas en la parte osteomuscular, los cuales pues se caracterizan esto por no cumplir normas ergonómicas y presenta pues situaciones también que impactan en el orden psicosocial. Podemos hablar entonces de las posiciones inadecuadas. Podemos ver que muchas de las actividades que se realizan o se realizan sentados, de pie, encorvados o acostados, dependiendo de la actividad, dependiendo del tiempo, y dependiendo si hay jornadas de cambio, etcétera, podrían ser adecuadas para el trabajador. Pero cuando son muy extenuantes, tiempos muy alargados, muy prolongados, podríamos enfrentarnos con problemas, ¿verdad?, por posiciones o posturas inadecuadas. Dentro de las posturas inadecuadas podemos encontrar trabajar con posturas, por ejemplo, rotadas, ¿verdad?, de la cintura, o flexionadas, extendidas o encogidas. Igualmente, estas actividades de las posturas por tiempos prolongados también pueden causar problemas y lesiones a nivel pues de músculos, a nivel de tendones y lógicamente pues el trabajar en esos ambientes y en esas condiciones podríamos llegar a tener ya en forma crónica una lesión. Los riesgos psicosociales, vamos a hablar acá que son generados por el tipo de trabajo, por la organización del trabajo, por la carga de trabajo o por el trato en el trabajo. Vamos a ver
que hoy en día, pues nuestra ley, el decreto 254, establece un especial cuidado, ¿verdad?, a este tipo de riesgos y trata de trabajar de manera tal que estos no se den. Pero podría ser que algún tipo de trabajo, bajo ciertas condiciones, se generen pues esos riesgos psicosociales, porque se genera cierta presión primero por el tipo de trabajo, luego por la carga de trabajo y la organización de ese trabajo, impactando lógicamente en la persona a nivel psicosocial. De riesgos psicosociales que podemos ver por el tipo de trabajo, podemos ver que es el tipo estático dinámico, el cual puede ser en ciertas condiciones o muy pesado, podría ser moderado o podría ser leve. Entonces, aquí estamos hablando de ese tipo de trabajo que establece un nivel de exigencia al trabajador y ese nivel de exigencia, si es muy elevado y sobrepasa las capacidades del trabajador, claro que va a ocasionar problemas de psicosocial. Tenemos también el tema de la organización del trabajo, como mencionamos anteriormente, y ahí tenemos el tema de la duración de la jornada. Ya se mencionaba en la ley, pues que hay que prestar atención a la duración de la jornada, de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo al tipo de riesgos, si se trabaja en ambientes peligrosos e insalubres, etcétera, las actividades serán más cortas. Entonces, aquí podemos ver que el efecto que produce, pues, la duración de una jornada, cuando esta es bien extenuante, es bien exigente, entonces podríamos tener problemas, ¿verdad?, que van a impactar lógicamente en la salud, específicamente en el factor psicosocial. Por el otro lado, el ritmo de trabajo. Cuando son muy lentos, ¿verdad?, da chance pues, de poder actuar, ¿verdad?, y sobrellevar el trabajo, pero hay ritmos muy acelerados, muy rápidos. Entonces podemos encontrar que a nivel de los ritmos de trabajo, tanto como los ritmos rápidos o muy lentos, podrían pues en cierto momento causar problemas. Tenemos que tener eh, un equilibrio entre el ritmo de trabajo de manera tal que las personas con sus capacidades normales, trabajando en tiempos normales, puedan hacer y desempeñar y desarrollar la actividad sin causar mayores problemas. El tema de la distribución de los descansos, ya habíamos mencionado también que son clave, porque una tarea puede demandar, pero si posteriormente viene un periodo de descanso para recuperarse, para rehidratarse, para tener un descanso, ¿no?, de manera tal de poder agarrar otro periodo de trabajo, será bienvenido. De lo contrario, si el trabajo es bien demandante, demanda y demanda, las personas podrían también tener lesiones, inclusive llegar a accidentarse. El manejo de las horas extras es clave. Es parte de la organización del trabajo, manejar la cantidad de horas extras necesarias para las personas. Habíamos hablado que lo ideal sería, y en todo el mundo lo establece, tanto las empresas multinacionales, que debería ser de máximo 16 horas adicionales, no más. Pero a veces, pues, vemos condiciones de trabajo en donde las personas no tienen su día de descanso de fin de semana, no descansan en los asuetos, no descansan en las vacaciones, y eso, pues, no deja de impactar en la salud de las personas, porque no se recuperan, etcétera. Y podría impactar en un periodo corto, ¿verdad?, con los accidentes laborales. Y viene también que para realizar los trabajos, pues los incentivos, los premios, que también motivan a las personas que por alcanzar una meta, un resultado, tengan también un beneficio. Eso también motiva y cambia el resultado de una actividad que pueda demandar un poco al trabajador, pero que tiene una recompensa al final. El trabajo nocturno. Ya vemos que mucha gente trabaja de noche, otros trabajan con turnos rotativos. El tema de las rotaciones y las nocturnidades también trae su impacto y un efecto a la salud de los trabajadores. Muchos dicen, yo ya me acostumbré, pero todos sabemos de que el ser humano es una persona, ¿verdad?, que trabaja de día, descansa de noche, se recupera de noche. Difícilmente vamos a decir que nos hemos acostumbrado. Siempre vamos a tener una cuota, ¿verdad?, de posibles daños y de efectos, ¿verdad?, en nuestra salud, producto de ese tipo de trabajo nocturno.
psicosociales, productores de sobrecarga psíquica. Estos podemos ver que tanto los turnos, tanto rotativos, las nocturnidades y los turnos desordenados producen en el trabajador un descontento y lógicamente una sobrecarga psíquica para realizar su trabajo, que puede impactar a nivel de salud y que puede impactar a nivel de accidentabilidad. Las tareas como tales, si son monótonas, también pueden distraer al trabajador, causar fatiga, ¿verdad? Por la monotonía. Las tareas repetitivas también, ¿verdad? Pueden estar haciendo lo mismo, puede causar en la persona un cansancio y eso lo puede llevar pues a accidentes. Y hay tareas que no han sido valoradas. Realmente sí, el esfuerzo que estas exigen al trabajador o imponen al trabajador son normales o van arriba de lo normal. Y entonces también ese tipo de actividades no deja de producir malestar y una sobrecarga física al trabajador y psíquica. Y tenemos el tema de las tareas fragmentadas. Esto pues trae una carga psíquica muy grande porque muchos trabajadores ante esas cargas fragmentadas dan a parecer para ellos que su puesto de trabajo no es útil, que no se requiere esa actividad, porque a cada momento se tiene que parar y a cada momento tiene que estar esperando que le llegue el trabajo y no hay trabajo y qué hago entonces. Entonces, ese tipo de actividades fragmentadas, como sin valorar, ya habíamos mencionado las repetitivas y monótonas, tienen un impacto a nivel psíquico en los trabajadores, en el cual pues eh, ellos pueden sentirse, ¿verdad?, que tienen capacidades para hacer más, para aportar más y que el trabajo que hace pues no les cubre sus expectativas, ¿verdad?, de lo que realizan y eso pues crea en la mente de las personas un problema, ¿verdad?, adicional de sobrecarga, en este caso psíquica. Los procesos que requieren altas concentraciones, hay procesos de inestabilidad laboral, los procedimientos peligrosos, la alta decisión o procesos que demandan altas decisiones y aquellos que en exceso de actividad psíquica y responsabilidad, imponen un exceso de actividad psíquica y responsabilidad. Esos procesos también impactan a nivel psíquico, porque cuando actividades demandan alta concentración, hay un cansancio, hay una fatiga a nivel psíquico. Cuando hay inestabilidad laboral, también, ¿verdad? La presión de saber si vamos a tener trabajo o nos vamos a quedar sin trabajo. El tema de los procedimientos peligrosos, también, ¿verdad? Ejercen una presión a nivel psíquico en el que la gente, pues, se preocupa, ¿verdad? Cuando ve y ve atentado, ¿verdad? Con su vida a realizar actividades peligrosas. Hay actividades que requieren de alta decisión y en donde la decisión que el trabajador haga o tome va a ser clave para el desempeño del trabajo. Y ahí podemos ver que también, ¿verdad?, va a producir un estado a nivel psíquico, ¿verdad?, muy grande, una presión muy grande de que si lo que estoy haciendo está bien o si lo que he hecho y sale mal, ¿qué va a pasar conmigo?, etcétera. Empieza la presión. Entonces podemos ver que el exceso de las actividades psíquicas, ¿verdad?, demandan responsabilidad. Y las personas que son altamente responsables se pueden ver afectadas, ¿verdad?, cuando estos sobrepasan de los límites, digamos, permisibles, ¿verdad? Factores productores de inseguridad de tipo mecánico. Ya vemos nosotros en el decreto 89, ¿verdad?, como el tema de los motores primarios, los temas de transmisión, el tema de hacer transmisiones por fajas, por cadenas, por fricción, etcétera, ¿verdad? Pueden y son, ¿verdad?, realmente zonas de alto riesgo, ¿no?, porque pueden atrapar a las personas y lógicamente causar daños y lesiones. Tenemos las máquinas peligrosas que no tienen guardas, por ejemplo. Hoy en día, menos mal ya desde la concepción, ya las máquinas vienen diseñadas con ciertos sistemas ya de protección y seguridad como guardas, ¿verdad?, como paros de emergencia, como paros con rayos, ¿verdad?, que con el corte podemos parar la máquina, etcétera. Tenemos también el tema de las herramientas defectuosas,
que las herramientas por un mal uso o por ya el uso ha terminado su vida útil, ¿verdad? Pueden causarnos lesiones, ¿verdad? Producto de los desgastes, ¿verdad? Y las deformaciones en su uso. El tema de la transmisión de fuerzas sin protecciones, el tema de los aparatos de izar operados, ¿verdad? Por personas pues que no han sido capacitadas, ¿no? Entonces tenemos operaciones inseguras y ahí estamos pues lógicamente con un riesgo de tipo mecánico que puede impactar con la vida de un trabajador. El tema de los vehículos sin mantenimiento preventivo, los sistemas de protección deficientes o faltantes, los sistemas de control obstruidos. Todos esos son factores pues, que tienen, ¿verdad? En su momento la capacidad de generar condiciones que puedan finalizar con accidentes de trabajo, a los cuales les tenemos que prestar gran atención. Y por último, los sistemas eléctricos en mal estado. En definitiva, todos los productores de inseguridad de tipo mecánico son sistemas que deben de contar con un sistema de revisión periódica, con un sistema de mantenimiento preventivos, ¿verdad? Periódicos que garanticen pues, el buen funcionamiento y lógicamente la seguridad de los trabajadores. Los factores productivos de inseguridad físico-químico. Bueno, aquí nos encontramos que muchos de los procesos de transformación trabajan con sustancias y materiales que son peligrosos. Unos porque generan vapores, otros porque son de tipo oxidantes, etcétera. Total, que cualquier cortocircuito puede ser causante pues, de incendio en aquellos ambientes donde hay emanaciones, ¿verdad? Y hay concentraciones elevadas, pueden ser de solventes, pueden ser de materiales inflamables, etcétera. Y si no cuidamos esas concentraciones, no estamos pendientes de estar sacando, inyectando aire limpio, podríamos generar condiciones en las cuales nos veamos con un incendio y eso pues pueda lógicamente quemar, ¿verdad? Todas las instalaciones y lógicamente tener daño para la salud de los trabajadores. El tema de las sustancias y materiales peligrosos causantes de explosiones es un tema en el cual pues se deben de todas las organizaciones contar con los inventarios y contar con el almacenamiento adecuado, ¿verdad? De cada uno de los productos para realizar los manejos también adecuados, de manera tal de poder dar seguridad a los trabajadores durante el uso, ¿verdad? Durante el almacenamiento y también la disposición final de estos contaminantes químicos. Los factores de productores de inseguridad hay de varios tipos. Mencionábamos que todas las instalaciones y superficies de trabajo en mal estado. Podemos hablar de instalaciones en el sentido de todas las instalaciones, la infraestructura como tal, las superficies de trabajo, aquel espacio para el trabajo del operario, el cual pues como mínimo debe ser de 1 metro cuadrado y debe tener una altura, ¿verdad? El techo pues de 2,40, 2,50, esas condiciones de trabajo apropiadas para poder desplazar, desplazarse el trabajador, ¿verdad? Entre las máquinas, abrir compuertas y hacer operaciones, etcétera, o chequeos en las máquinas. Entonces, tenemos que ver que los factores de productores de inseguridad, muchos tienen que ver con esas instalaciones, con esas superficies de trabajo en mal estado. De ahí podemos hablar de los pisos. Pueden haber pisos desgastados, pisos agrietados, pisos con hoyos. Y a la hora de pasar uno caminando, podemos tener doblones de los pies, podemos tener que a la hora de estar transportando productos, ¿verdad? Hayan vuelcos y deterioramos el producto. Podríamos que ese vuelco golpear a personas, etcétera. El tema de las paredes, ¿verdad? Que no tengan los colores, que tengan orificios, ¿verdad? Y eso se vuelvan criaderos, ¿verdad? De vectores de plaga, como las cucarachas. El tema de los ventanales, ¿verdad? Podemos tener ventanas y todas sucias, ¿verdad? Que no dejan pasar la luz, etcétera, o se mantienen cerradas y no dejan ventilar, o de acuerdo al proceso, ¿verdad? Si es un proceso que requiere de especiales cuidados por ser procesos de índole alimenticio, porque requiere cuidar la inocuidad. Entonces, tenemos el tema ahí también de riesgo, ¿verdad? Por los vidrios. El tema de los techos, especialmente si los techos y las estructuras que soportan los techos, por ejemplo, no cumplen con las condiciones.
para soportar los pesos. El tema de las escaleras, ¿verdad? Las escaleras que tenemos que tener escaleras apropiadas, ¿verdad? Con pasamanos, que debemos de tener el tamaño de la huella y la contrahuella a una altura constante para evitar tropezones, ¿verdad? El tema de los andamios o la falta o el improvisamiento de andamios pueden producir también eh, efectos de inseguridad que puedan finalizar pues, con daño en la persona. Las áreas de circulación, hablemos de que deberían de ser áreas para tránsito que deben de estar despejadas, pero si nos encontramos con condiciones de bloqueo, eso nos estrecha en el camino, en fin, esto puede también provocar accidentes, especialmente en situaciones de emergencia, en un caso de una evacuación real, en caso por un incendio, porque ha habido un derrame de un producto químico, ¿verdad? Y las emanaciones pues son tóxicas y tenemos que abandonar el lugar. Y si no lo tenemos limpio, libre, y no nos acostumbramos a esas condiciones, es lo más seguro que tengamos problemas a la hora de evacuar. Tenemos el área de almacenamiento, tanto de almacenamiento como de producto terminado, materias primas, químicos, herramientas, equipos, etcétera, que debemos de tenerlos limpios y ordenados y adecuados, debidamente rotulados para fácil identificación. En las áreas de máquinas, que pues la máquina por sí ya es un riesgo, ¿verdad? Especialmente si esta tiene una transmisión mecánica, ¿verdad? Y esa transmisión mecánica es de alta potencia, entonces nos encontramos con elementos ahí, pues además, no solo la máquina en sí, sino que los riesgos eléctricos de la máquina, los atrapamientos, etcétera. Los sistemas de desagüe, uno, insuficientes, ¿verdad? O la falta de desagüe, ¿verdad? Y tenemos procesos húmedos que pues también al tener la humedad ahí pues se vuelve pues un punto de inseguridad, ¿verdad? Las empresas vecinas peligrosas, también otro tema, ¿verdad? De riesgo de inseguridad que tenemos que prestarle atención. Tenemos que conocer quién es nuestro vecino, qué procesos realiza, qué materia prima utiliza, en qué cantidades las maneja. Por supuesto que debe haber un convenio entre empresarios, ¿no? Para poder conocerse, ¿verdad? Así como yo tengo interés de conocer qué es lo que él tiene, qué es lo que está contiguo, ¿verdad? De sus instalaciones a mis instalaciones y viceversa, ¿verdad? Que tengo yo de riesgo para él, ¿verdad? Es una cuestión dando, que debería de culminar en ganancias para ambos, ¿verdad? Porque ambos se preparan para un caso de emergencia en un momento dado. Las instalaciones eléctricas, como decía, una organización ya de tamaño grande del sector manufacturero, sector servicio, especialmente el sector de manufactura, va a demandar gran cantidad de energía eléctrica, va a tener sus propios bancos de transformadores y pues lógicamente sus estaciones de alto voltaje. Y eso pues hay que darle mantenimientos apropiados cada cierto tiempo, estarlo revisando periódicamente, chequeando, etcétera. Y en esos procesos, lógicamente, se vuelven pues un factor de inseguridad para los trabajadores, en este caso los electricistas. También factores de productores de inseguridad que tienen que ver con los procedimientos peligrosos. Estas actividades peligrosas también la ley pues las dictamina que hay que prestarles un especial cuidado y de ahí pues que tenemos inspecciones específicas, ¿verdad? Para conocer las actividades peligrosas, cuáles son las actividades peligrosas de una organización X, ¿verdad? De un establecimiento X. Y ahí podemos encontrar que entre las actividades peligrosas vamos a tener los trabajos en altura. Para aquellas personas que están y que trabajan en la construcción, por ejemplo, aquellas personas que trabajan instalando techos, dando mantenimiento a techos, por ejemplo, que trabajan dando mantenimiento a inyectores y extractores de techo o de pared. O sea, esas personas que hacen trabajos en altura, es un trabajo peligroso y que hay formas, ¿verdad? Y protocolos para realizarlos de manera tal de garantizar la salud, ¿verdad? Y la integridad de los trabajadores. Tenemos los trabajos en subsuelo. Ya vemos cuántas personas han sido atrapadas, ¿verdad? Por los derrumbes, ¿verdad? Y han quedado soterradas y lógicamente muchos han perdido la vida de esa forma, realizando este tipo de trabajos, ¿verdad? Excavaciones. Tenemos los trabajos que se realizan entre máquinas. También
Hemos visto casos en donde muchas personas han perdido la vida haciendo actividades entre máquinas cuando no se tiene el especial cuidado, ¿no? Y entre máquinas y esas máquinas realizan desplazamientos y pueden achicar los espacios en un momento dado. De ahí el por qué la norma establece de que se debe tener espacios, ¿verdad? Mínimo de 80 centímetros libres entre una máquina y otra para garantizar pues ese tránsito, para garantizar realizar el mantenimiento de las maquinarias y los equipos. Tenemos los trabajos en áreas confinadas, ¿verdad? Los trabajos en espacios confinados, que también han causado muchas muertes, ¿verdad? eh, en el pasado y que un descuido pues podría seguir tomando y sumando, ¿verdad? Esa cuenta. Y hay que prestarle especial cuidado y hay que prepararse y capacitar equipos, ¿verdad? Equipar a gente, ¿verdad? Para que puedan realizar estas actividades en estos espacios confinados. Tenemos trabajos con circuitos vivos, igual, ¿verdad? Es una tarea de alto riesgo trabajar con líneas vivas, en el cual pues el riesgo está ahí, ¿verdad? Está la corriente, ¿verdad? Que puede en un momento, pues, matar a alguien, electrocutar a alguien. Tenemos los sistemas de protección inadecuados o faltantes. Muchas, eh, vamos a hablar de los factores de seguridad como máquinas y equipos. Las guardas son removidas, no son colocadas y dejamos ahí pues la brecha para que por ahí pueda filtrarse, ¿verdad? Un riesgo y podamos tener personas pues, que puedan perder sus miembros, especialmente de las manos, ¿verdad? Sus dedos, falanges de los dedos, etcétera, o sufrir heridas o laceraciones fuertes, ¿verdad? Producto de una protección inadecuada o faltante. El no uso de elementos de protección personal. Ese es otro, ¿verdad? Se tiene pues una ley que obliga al patrono a brindar todos los equipos de protección personal, ropa de trabajo, si el trabajo lo requiere, porque mencionemos que pueda ser sucio, etcétera, y así demanda que tenga una vestimenta adecuada, eso debe de proporcionar y sin costo alguno. Y muchos de los trabajadores muchas veces violentan esas normas. Se dan los equipos, pero no los usan, ¿verdad? Porque dice que son molestos, son incómodos, ¿verdad? Que realmente le quita movilidad, etcétera, etcétera. Y por ahí también se han dado muchos accidentes de trabajo, ¿verdad? Que han costado la vida o han perdido miembros, ¿verdad? De su cuerpo, ya sea de sus extremidades superiores o inferiores, etcétera. Entonces de ahí el gran especial cuidado para estos factores productores de inseguridad por procedimientos peligrosos. Los factores productores de inseguridad también de tipo de orden y aseo deficiente. Nos vamos a caracterizar por aquellas actividades en las cuales pues, los trabajadores no, no son ordenados, ¿verdad? Para manejar sus herramientas, sus materiales, etcétera. De tal manera que podemos ver herramientas en un lugar inadecuado, donde no debería de estar. Espacios desorganizados, ¿verdad? Usted llega, es bien común encontrar, por ejemplo, áreas de taller en donde eso es toda una tirazón, un amontadero de equipo, ¿verdad? En el cual no se sabe qué es chatarra, qué es equipo bueno. Tenemos también el tema de los almacenamientos inadecuados. Un tema pues que vemos que es un factor de inseguridad, especialmente si estamos almacenando. Pueden ser materiales, no químicos, pero si no hacemos las estivas adecuadas, igual se pueden volver de alto riesgo para los trabajadores. Pero si son químicos, deberíamos de almacenarlos de acuerdo a las normas de almacenamiento de químicos, dependiendo de qué tipo de químico estamos hablando. Si es un combustible, si es un oxidante. Entonces tendríamos que hacer el almacenamiento adecuado. Si son eh, explosivos, etcétera. El tema de los apilamientos desordenados. Es bien común encontrar industrias en donde se está produciendo, ¿verdad? Y como el ritmo es bien acelerado, no da la oportunidad al trabajador de ordenar las estivas, entonces las va dejando desordenadas, ¿verdad? Eso le quita movilidad, pierden espacio físico, ¿verdad? Y lógicamente se vuelve un generador de accidentes. Tenemos por otro lado las cosas inservibles, que muchas empresas pues les cuesta deshacerse y tomar la decisión para deshacerse de muchos, ya sea maquinaria obsoleta, chatarra, desperdicios,
etcétera. Y cuando no se toman las decisiones oportunas, eso pues con estas cosas inservibles se empiezan a acumular y lógicamente perdemos, ¿verdad? El orden, el aseo, y lógicamente generamos, ¿verdad? Inseguridad para los trabajadores. Los pasillos bloqueados. ¿Cuántas veces se ha hablado? No solo de pasillos bloqueados, el tema de no bloqueos, no bloquear puertas de emergencia, no bloquear pasillos, ¿verdad? Para evacuación, no bloquear paneles eléctricos de máquinas, no bloquear tableros de térmicos, de sistema de luces, ¿verdad? Etcétera, o mates principal de maquinaria y equipo. Entonces, el tema de los bloqueos es clave, ¿verdad? El bloqueo de los extintores, etcétera. El tema de los rincones sucios y atestados. Estos ya vemos que se vuelven propicio, un ambiente propicio para generar plagas y escondite para las plagas que puedan ser desde cucarachas, podría ser roedores, en fin, ¿verdad? Y puede atraer otro tipo de bichos, ¿verdad? Que también pueden producir enfermedades a los trabajadores. En los estantes sobrecargados, un estante sobrecargado, desordenado, se vuelve un riesgo, ¿verdad? Porque podemos pasar la capacidad estructural de ese estante, ¿verdad? Y este, pues tarde o temprano podría volverse un centro, pues, de accidente. ¿Por qué? Uno, porque no resista la carga o durante un temblor, por ejemplo, se voltea y bote y golpea a alguien, ¿verdad? Y especialmente porque no está tampoco ni anclado, ¿verdad? Al piso, no hay sistemas, ¿verdad? Para evitar que estos se caigan, etcétera. El tema de los cajones y recipientes muy llenos, ese es otro tema, ¿verdad? Uno es el desorden que vemos en los pasillos, en las áreas de trabajo, pero también lo vamos a encontrar en cajas y recipientes, en donde se almacenan las cosas sin ningún orden, ¿verdad? Sin ninguna distinción, ¿verdad? Y entonces, pues esto dificulta en el momento la búsqueda de un objeto y ante una urgencia, pues por ahí podría entrar la oportunidad de una lesión y de un accidente. Objetos fuera de sitio apropiados. Por ejemplo, cuando tenemos los pasillos, ¿verdad? Y dejamos una tarima salida de línea, ¿verdad? Esa se vuelve un objeto en el cual alguien caminando, platicando, una visita podría ser dentro de la planta, con el gerente de la planta, con el dueño de la empresa, etcétera, ¿verdad? No mire la esquina de una tarima y pues se golpea, ¿verdad? Con la tarima, con la consiguiente caída, lógicamente, y los daños que pueda producir, ¿verdad? Y las lesiones. Todos los factores de riesgo que ya se habían mencionado previamente y ahora estamos solo mencionando para recordar, son factores que pueden producir daños, ¿verdad? Y derivar, lógicamente, esos daños por causa del trabajo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Pues cuando hablamos de daños derivados del trabajo, nos referimos pues, a enfermedades y a patologías o lesiones producidas por motivo u ocasión pues, del trabajo. Vamos a ver que los comunes son los accidentes y las enfermedades. En un sentido pues más amplio, ¿verdad? Y estricto, ¿verdad? Son los tipos de lesiones que podemos esperar por causa de trabajo, accidentes y enfermedades. Entonces, vamos a ver que cualquier alteración de la salud, ¿verdad? Puede traer consigo pues también posibles lesiones debido al trabajo realizado bajo unas determinadas condiciones, que son esas condiciones que acabamos de describir de una forma rápida. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.